Cristo. El que siempre, hermano, está ahí para nosotros cuando nosotros más lo necesitamos. Entonces, hermano, yo soy de un testimonio vivo de lo que Cristo puede hacer y de lo que Cristo sigue haciendo, hermano, en nuestro diario vivir. Porque nosotros, hermano, a veces no podemos ver cuando Dios está orando, pero cosas grandes suceden cuando nosotros clamamos su santo nombre. Cuando ponemos la fe en Él, hermano, y no ponemos la fe en el hombre. Lo que pasa, hermano, a veces es que perdemos el enfoque. Y nuestro enfoque como cristianos tiene que ser Cristo. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Nosotros tenemos que creer que lo hay. Tenemos que tener fe en lo invisible que es Él. Una presencia, hermano, que es tan impresionante que puede levantar a alguien de los muertos. Una presencia, hermano, que puede sanar a un enfermo de algo terminal. Entonces, hermanos, hay que creer, solo hay que creer. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, creemos que tenemos un Cristo limitado. Pero la verdad es que nuestro Cristo todo lo puede, no hay nada imposible para Él. La palabra dice que Él todo lo imposible lo hace posible, y todo lo que no existe Él lo llama para que exista. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestras esas palabras y creer que hay alguien que está con nosotros, que hay alguien que vino a morir por nosotros a la cruz del Calvario, que pagó un precio, hermano, y no fue un precio poquito. Él sufrió, Él fue escarnecido, fue escupido, fue, hermano, rechazado, fue crucificado, hermanos, y derramó su sangre para que usted y yo fuéramos limpios. Para que nuestros pecados, hermanos, fueran al fondo del mar y que nadie se acordara de ellos. Pasa, hermanos, que el diablo siempre te va a llamar por tus pecados, pero no te va a llamar por tu nombre. Y Cristo te va a llamar por tu nombre y por lo que tú eres, no por lo que tú hiciste en tu pasado. Tú eres una nueva persona en Cristo. La gente nunca va a olvidar lo que tú fuiste, pero Cristo sí lo olvida. Cuando tú vienes a Cristo, dice que eres una nueva criatura. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy una criatura en los brazos de Cristo, que Cristo tiene que formar, que tiene que moldear. A veces tenemos que pasar por desierto, tenemos que pasar por pruebas, porque nosotros, hermanos, tenemos que ser probados como el oro. Cristo tiene, hermano, un propósito para usted y para mí. Es solo que nosotros busquemos a la presencia de Dios, busquemos al Espíritu Santo, porque Cristo no nos dejó solo. Cristo nos dejó al Espíritu Santo, que dice que es nuestro maestro, es nuestro consolador, es el que nos restaura, es el que nos transforma, es el que trabaja con nosotros desde adentro hacia afuera, para nosotros poder dar un testimonio, hermano, allá afuera, a las personas que no conocen a Cristo, de lo que Cristo puede hacer, cómo Cristo puede transformar, cómo Cristo puede cambiar a alguien. Hermano, nosotros somos ejemplo de que Cristo vive, y nosotros, como Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Cristo es amor, y por ende nosotros tenemos que demostrar ese amor que Cristo sintió por nosotros. Tenemos que reflejarlo de adentro hacia afuera, no solo para nuestra familia, no solo para nuestros amigos, sino para todas las personas que están allá afuera, que necesitan una palabra, que se están perdiendo, que hay almas, hermanos, en este momento que se están yendo sin la esperanza de Cristo, de una vida eterna, sin la salvación. Hermanos, quiero leerle un pasaje de la Biblia y quiero ponerle como tema hoy. Se encuentra en Salmos 30, del 1 al 3. ¿Quién vive? Dele unas fuertes palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, yo estoy aquí no por mi linda cara, no porque quiero lucirme delante de los demás. Estoy aquí porque Cristo me encomendó una tarea, así como se la ha encomendado a usted y me la ha encomendado a mí.
Lo que pasa, hermanos, que nosotros tenemos que ser valientes. Dice que de los valientes es el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que arrebatar, hermanos, el reino de los cielos. Si no somos valientes, hermanos, nos vamos a quedar. Va a venir Cristo, hermano, y se va a quedar. Hermano, hay que ser valiente, hay que perseverar en Cristo. Porque si usted no persevera, hermano, el diablo se lo va a llevar. Entonces, hermano, hay que estar siempre firme, parado en la brecha, predicando la palabra de Dios, hermano, que es lo que nosotros tenemos que hacer por amor a Cristo y por amor al mundo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmos 30, del versículo dice, disculpen, hermano, que el viento dice que del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir de mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Pueden sentarse, hermanos. Y quiero, hermanos, reforzar este texto porque me parece que es muy importante con un texto que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, que son las obras de la carne. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, distinción, herejías, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, acción de gracia, hermano, es que nosotros tenemos que darle a Cristo por las cosas que Él hace en nosotros. Y hoy, hermanos, estoy aquí porque Él ha hecho muchas cosas en mi vida. Cosas que al principio yo no entendía, porque nadie entiende por qué sufre. Nadie entiende por qué está pasando lo que está pasando. Nadie entiende por qué estoy pasando una prueba. ¿Por qué me duele tanto? Entonces el tema que yo le puse, acción de gracia por haberme salvado, por haber sido librado de la muerte. Hermanos, yo me presento, disculpen, mi nombre completo es Génaro Antonio Vega Pérez, nada más que soy conocido como Anthony o Tony en redes sociales y para mis amigos. Entonces, hermano, es un privilegio para mí estar aquí hoy. Sé que el Señor ha permitido esto y sé que el Señor va a abrir puertas para que la palabra de Dios y lo que Él hace pueda ser predicado no solo aquí, sino en todo el mundo. No tenemos que quedarnos con las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que testificarlo, hermanos, porque para que la gente de afuera sepa que hay un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, que hay un Cristo que todo lo puede y que hay un Cristo que lo está esperando con los brazos abiertos, que no importa la situación, que no importa cómo esté, que no importa cómo viva, que Cristo lo ama y que Él lo espera así como está y que Él va a tratar con él, que Dios es amor y que Él lo va a cambiar así como ha hecho conmigo. Pero no ha sido fácil el camino. Yo nací en una familia cristiana. Nací desde que tengo uso de razón, mi mamá cristiana. Conocí a mi padre, bebía alcohol, era un alcohólico. Nos golpeaba cuando estábamos pequeños, cuando él estaba ebrio. Desde pequeño algo pasaba conmigo, fui diferente a los demás en cuestiones de mi vida. Desde niño me sentí diferente y la gente me juzgaba, la gente me maltrataba, los adultos siendo un niño me maltrataban, me decían cosas obscenas, me decían cosas que a un niño no se le puede decir. Y por respeto a ustedes,
hablo de manera educada. Pero he pasado por tantas cosas y yo siempre le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por tanto si yo no lo pedí? Cuando uno está niño no entiende, y cuando está grande puede entender pero no quiere. De tanto dolor, hermanos, me desvié del camino. De tantas cosas que pasé en mi vida, me desvié. Perdí el norte, que es Cristo, que es la salvación. Hermanos, desde que tengo uso de razón, practicaba el homosexualismo. Hoy Cristo me ha rescatado. Pero siempre hubo algo dentro de mí, porque yo conocía la palabra, y siempre hubo algo dentro de mí que me decía, no estaba bien, pero yo decía, pero ¿por qué? Si yo no pedí ser así, yo voy a seguir y voy a vivir mi vida como yo quiera. Y ese como yo quiera nos pasa, creo que a muchos, que decidimos, hermanos, vivir una vida de libertinaje, una vida fuera de Cristo, de excesos. Y más hoy, cómo está la juventud, cómo está la sociedad, con tanta droga, con tanto alcohol, hermanos, con tantas cosas que están perdiendo a los jóvenes, las redes sociales que están perdiendo a los jóvenes. Y hermano, me perdí en el alcohol, y yo decidí no sufrir más por lo que la gente decía. Yo decidí agarrar mi camino y dije yo, nadie más me va a volver a lastimar. Pero el que se estaba lastimando era yo, porque yo me estaba destruyendo y no me daba cuenta. Caí en depresiones y en el alcoholismo, en las drogas. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Si yo soy buena persona, soy un buen hombre, soy un buen hijo, yo cumplo con el mandamiento, con promesa, honrar a tu padre y a tu madre, ¿y por qué yo paso todas estas cosas? Pero yo no entendía que Dios estaba forjando mi carácter y que Dios me estaba preparando para algo más fuerte que iba a pasar en mi vida. Y a veces, hermanos, nos llegan la palabra de Dios y te avisan y te dicen, mira, el Señor te manda a decir esto. A mí llegó una mujer profeta y me profetizó y me dijo en el 2010, el Señor, mira, hermanos, cuánto tiempo después de esa profecía. Y es que lo que pasa es que damos por tardanza lo que Dios dice y creemos que nunca va a pasar. Y llegó una profetisa y me dijo, dice el Señor, que vuelvas a los caminos del que te arrepientas, porque algo grande viene a tu vida. Yo, hermanos, en mi rebeldía le dije, está loca. No hice caso y seguí. De ahí el Señor me habló en sueño y me mostró que yo no me encontraba inscrito en el libro de la vida. Fue un sueño tan terrible, eso fue en el 2014, que me acuerdo como hoy. Y me desperté yo desesperado, porque el sueño que tuve fue tan fuerte que fue algo real. Y me levanté y yo fui corriendo a la iglesia donde estaba una pastora que quedaba en la esquina. Frente de mi casa no estaba la pastora, no estaban mis padres. Y me quedé con ese miedo ahí y no dije nada porque no encontré a nadie. Y siguió pasando el tiempo. Me fui para Costa Rica, estuve en Costa Rica mucho tiempo. Allá, hermanos, trabajé mucho tiempo y me iba perdiendo cada vez más.
el mundo me hizo tanto daño, pero fue por las decisiones que yo tomé. Porque si yo hubiera escuchado la voz de Dios a tiempo, otra cosa hubiera pasado, otra cosa hubiera sucedido. La desobediencia, hermanos, tenemos claro que no es buena, porque usted como madre, como padre, sabe cómo fue como hijo cuando usted desobedeció a sus padres. O los hijos que están aquí, que han desobedecido a sus padres, saben las consecuencias de desobedecer. Hermanos, cada vez más el homosexualismo me hundía. Hermano, es algo tan terrible, porque uno quiere ser libre y uno quiere hacer lo que uno siente, porque uno dice, quiero ser feliz y voy a vivir la vida como yo quiera, como a mí se me pegue la gana, sin darle explicaciones a nadie, porque es mi cuerpo, es mi vida, yo hago con ella a lo que a mí se me pegue la gana. Pero lo que se te olvida y lo que se me olvidó a mí es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que si yo pecaba en contra de mi cuerpo, estaba pecando en contra de Dios. Porque aunque usted diga que su cuerpo es suyo y que su vida le pertenece, la verdad es que no. Usted tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y yo no lo hice. Vino, hermano, palabra de Dios en sueño a mi hermana, que es cristiana allá en Costa Rica, y le mostró que yo estaba en un lugar y que estaba irreconocible. Ella no podía conocerme, ella sabía que era yo, pero no sabía por qué yo estaba así, qué me había pasado. Otra vez el Señor hablando a mi vida. Y hermanos, hablaron conmigo, no va a pasar nada. Hace años me dijeron que algo me iba a pasar y nunca pasó. Y hermano, yo tenía que caminar como 3 kilómetros de donde yo trabajaba. Era pandemia, allá en Costa Rica hubo restricciones vehiculares, hubo restricciones de no poder salir a la calle a una hora determinada, y a las 11 de la noche ya no podía haber vehículos ni personas en la calle. Y yo tenía que caminar. Siempre lo había hecho, un pueblo muy sano, por así decirlo. Un pueblo donde a mí me conocían desde el 2007. Una persona muy querida allá, muy popular. Sí, muy popular, porque yo le daba a la gente lo que quería ver. Y la verdad es que yo disfrazaba una tristeza y un vacío de alegría. Y en el mundo, aquí tengo personas que me conocen, que no me dejan mentir, que mi nombre era Antonella. Y a mí me decían Antonella. Y así me quedé y me gustó el nombre. Y me acostumbré a él. Y no sé cómo hizo el enemigo para que en Costa Rica igual me pusieran el mismo nombre y también me encajaron Antonella. Me acostumbré tanto que ya no me molestó nunca más. Hermano, esa noche yo ya había puesto en riesgo mi vida muchas veces, tentando a Satanás, hermanos. Pero a veces Dios tiene que permitir cosas que pasen en nuestras vidas, porque no aprendemos con llamados de atención en verdad. A veces, hermanos, no aprendemos por una prueba. Hay personas que tienen que sufrir para que puedan aprender qué es lo que Dios quiere. Como me tocó a mí, que aprendí de la peor manera. Y no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso muy duro. Esa noche, hermano, un 22 de enero del 2022, salí a las 11 de la noche
del restaurante donde trabajaba era capitán de Salonay. Yo siempre pasaba al otro restaurante vecino a traer una amiga y caminábamos juntos siempre. Ese día la compañera se fue temprano y yo me fui solo. Hermanos, nunca pensé que algo así me podría pasar. Porque usted está sentado ahí y usted hoy se acuesta pensando que mañana va a amanecer vivo. Pero usted nunca se acuesta pensando que hoy puede ser su última noche. Usted no se acuesta pensando cómo está usted con Dios, cómo está su vida espiritual con Dios hoy. Y que si usted se muere hoy, ¿a dónde va a ir a parar y qué cuenta le va a dar a Dios? Porque creemos que somos inmortales y que esas cosas no nos van a pasar. Pues déjenme decirle que sí pasan. Hermanos, y agarré el camino. Iba drogado. Me había fumado marihuana y había inhalado cocaína en el trabajo. Y iba en ese camino solo cuando venían 3 hombres. Me dio cierto miedo, pero yo seguí mi camino y yo caminé más rápido, ellos pasaron. Y yo iba rápido sin ver atrás cuando de repente yo sentí que alguien corría atrás de mí y derrapó los zapatos en el asfalto y me dieron un golpe acá. Cuando me dan el golpe en la cabeza, yo caí al suelo, confundido porque no entendía qué estaba pasando. Los lentes se me cayeron y yo trataba de buscarlos y esos 3 hombres empezaron a golpearme y a golpearme y a golpearme y a golpearme. Y yo les decía, llévense todo, llévense el celular, llévense la plata, llévense todo lo que ando, pero no me hagan nada. No les importó. No les importó y ellos siguieron. En algún momento, hermanos, yo perdí la conciencia. Desperté, hermano, no podía ver nada, era algo oscuro. Yo no sabía dónde me habían metido. Solo sabía que me estaban golpeando, yo gritaba, nadie llegaba a mi auxilio. Me golpearon tanto, me hicieron tantas cosas, que la policía dice que donde a mí me metieron, me arrastraron, me sacaron por la puerta de enfrente, me arrastraron y parece como que yo me agarré del portón y dejé la sangre en el portón y me arrastraron hasta donde fueron a quemarme. Hermanos, yo recuerdo cuando me echaron la gasolina encima. Y me lo echaron de aquí para abajo. Y yo le dije al Señor, perdóname. Porque yo sabía que esa iba a ser mi última noche. Y yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto me esté pasando? Y hermanos, yo estaba tan golpeado que yo no me pude mover. Y estaba con los ojos cerrados, pero estaba consciente cuando me prendieron en fuego. La policía dice que yo no pude moverme de los golpes. Que el pasto quedó quemado con mi silueta donde me prendieron fuego. Pero en mi mente, hermanos, no sé si fue en el coma, yo corrí y me revolcaba en el suelo para tratar de apagar el fuego, pero eso nunca pasó. El dolor me estaba consumiendo. Y hermanos, yo me quedé ahí, me di por vencido. Y Dios mandó un ángel, un policía. Como a las 3 de la mañana eso. Ya habían pasado como 3 horas. El
Eso es lo que dice la policía, a esa hora me encontraron. A esa hora, hermanos, todavía me encontraron con fuego. Yo tenía mis ojos cerrados. Yo tenía mis ojos cerrados cuando... Usted sabe que cuando usted tiene sus ojos cerrados y a usted le alumbran la cara, usted se da cuenta. Y entonces algo alumbró mi cara que no era el fuego. Y yo me acuerdo que pude levantar esta mano. Y fue cuando me vio el policía. Y el policía se tira de la camioneta, del carro, y lloraba y gritaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo recuerdo que solo le dije, no me dejes morir. No sé cuánto tiempo pasó, llamaron la ambulancia y había 2 horas y media de camino hacia el primer hospital. En ambulancia, hermanos, me acordé de Dios. Y yo le dije, Señor, perdona mis pecados porque yo sé que te he fallado. Yo hoy voy a morir y quiero que me salves, quiero que salves mi alma y que perdones todas las faltas. Entre dolor, entre llanto, entre gritos, y yo le decía a los enfermeros, duérmanme. Y me decían, no podemos dormirte porque si no, no vas a despertar. Hasta que llegué al hospital, dicen que todavía llegué consciente, pero a mí la vida me pasó por un instante así. Y me acordé de todas las veces que me llamaron, de todas las veces que me predicaron la palabra y que yo dije no. Me acordé de la profecía que me habían dado, que yo rechacé la palabra. De ahí solo me acuerdo, hermanos, de un sonido de un helicóptero. Me llevaban para San José. De ahí no recuerdo más qué pasó conmigo ahí. Pero aquí viene lo más triste. Yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, sálvame, no permita que mi alma se pierda. Porque nosotros no creemos, los amigos no creen que hay un infierno, hermano, que lo esté esperando si no se arrepienten de sus pecados y buscan a Cristo. Creen que el infierno no existe. Creen que el infierno es aquí. Hay mucha gente que dice el infierno es donde estamos viviendo, si aquí sufrimos, pero sufrimos por nuestra desobediencia. No es la voluntad de Dios que usted esté como tú estás. No es la voluntad de Dios que yo esté como hoy me encuentro, porque yo fui desobediente. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y la palabra no miente. La palabra es fiel y es verdadera. Y qué triste, hermano, acordarme de Dios hasta que estaba muriendo y ver cómo pasaba la vida como una película y de ahí no darme cuenta. Hermanos, caí en coma 2 meses en lo que trataban de salvar mi pierna, mi vida. Mis órganos se deshidrataron, estaba vivo por las máquinas con ventilador artificial porque mis pulmones no funcionaban. Y mi familia dice que le dijeron que no pasaba de los 8 días, que yo iba a morir. En ese tiempo, no sé cuánto tiempo, pero yo no vine aquí para que usted me crea. Yo vine para dar la palabra que Dios me dio, lo que yo vi. Cada quien decide qué hacer con esta palabra, con esto que Dios me mostró. Y cada quien decide si se pierde o no. Pero yo tengo que cumplir con lo que Dios me hizo ver y me mostró. Hermanos, de repente mi alma salió del cuerpo y yo estaba como en una esquinita, en algo oscuro, como mi hermana me había visto en el sueño, y había un chorro de agua que pasaba por mi oído, un chorro de agua cristalina, y yo sentía que tenía un hierro
ardiendo en mi garganta, porque mi garganta se había quemado. Yo perdí la voz, hermanos, yo perdí la voz, y esta voz la tengo porque Dios me permitió hablar otra vez. Hermano, y yo miraba cómo mi cuerpo temblaba y cómo los médicos corrían. Y yo gritaba, yo decía, y yo le gritaba a los médicos y nadie me podía escuchar. Y yo decía, pero ¿por qué nadie me escucha? Aquí estoy, tengo sed, ayúdenme, ayúdenme. Y yo trataba de buscar el agua y no la encontraba, y ese chorrito de agua no me dejaba en paz. Era un tormento que yo no lo soportaba porque yo sentía que me estaba quemando por dentro. Hermano, y yo deseaba que llegara mi padre y mi madre para que me llevaran a mi casa, que alguien me rescatara, que alguien me ayudara, que alguien me escuchara, que yo estaba ahí. Santo es el Señor. Y yo gritaba para que alguien me escuchara y nadie podía escucharme. Y yo pedía agua y nadie me daba agua. Hermano, de repente aparecí como en una ciudad desolada. Como cuando usted le saca las brasas a un horno, que sale fuego, vapor del horno. Y aparecí como en un asfalto. Y vi, hermanos, como una fila interminable de personas iban caminando en las calles de esa ciudad desolada, en ese calor tan tremendo, en ese fuego ardiendo, en ese bochorno, hermano, y yo tirado en el suelo, que no me podía levantar. Yo pedía ayuda, que alguien me ayudara, y yo le levantaba la mano, la misma mano que le levanté al policía, yo le decía ayúdenme, y nadie me rescataba, nadie podía volver, nadie volvía a verme. Cuando de repente, hermanos, llegan dos entidades, dos demonios de homosexualidad. Me acuerdo, vestidos de mujeres, maquillados. Hermanos, y cuando yo veo estos personajes, yo todavía no había entendido qué estaba pasando. No entendía